Firme ancla del alma. Es el tema que vamos a mirar de esta sección y ese título lo hemos extraído del versículo 19 donde dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. En el estudio anterior dijimos que esta sección del capítulo 6 habla de la seguridad de la salvación en Cristo, pero que lamentablemente algunos malinterpretan este versículo o estos versículos, sobre todo del 4 al 6, para afirmar que la salvación se puede perder. Es decir, enseñan totalmente lo contrario a la intención del autor. Enseñan la inseguridad de la salvación, cuando la intención del autor es enseñar la seguridad de la salvación. Pero ya vimos a quiénes estaba dirigido o a quién hace referencia los versículos 4 al 6, sobre todo cuando dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. En el estudio anterior ya vimos a quién está haciendo referencia el autor de esas palabras. Para ellos es ese mensaje, para los apóstatas de la fe, para los que volvieron al judaísmo para tener una nueva esperanza, la cual es imposible, porque ya no hay más esperanza sino en Cristo Jesús. Él es la única esperanza. En este versículo 9 vemos cómo ahora el autor direcciona la seguridad de la salvación para los creyentes. Él dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados. Quiere decir que lo dicho anteriormente no era para ellos, sino para los apóstatas. Por eso ahora estas palabras son para la iglesia. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahí vemos entonces con mayor claridad el contexto de lo que los pasajes están haciendo referencia en lo anterior. Y ahora lo que vamos a ver de los versículos 10 en adelante es el autor animando a los que están firmes para que continúen firmes. Eso es lo que va a hacer el autor. ¿Por qué? Porque seguramente, como algunos se habían apartado de la fe, otros estaban todavía titubeando, dudando. Quizá en su corazón estaban pensando también en volver al judaísmo. A veces las masas arrastran a las personas hasta sin saber, como dice el dicho, para donde va la gente, para allá va Vicente. Y él no sabe para dónde va, pero él va para allá. Y así pasa cuando multitudes caminan y el que no tiene convicción propia es arrastrado. Entonces lo que el autor quiere es a los que están exhortarlos, animarlos a que estén firmes hasta el fin. Esa es el propósito, firmes hasta el fin. Y lo que quiere mostrar él en estos versículos es enseñarles que el trabajo que están realizando no es en vano. En la primera parte del versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, lo que ellos estaban haciendo, sirviéndoles al Señor, quizás también les puede estar acompañando el pensamiento de que yo para qué estoy haciendo esto. Esto que estoy haciendo no tiene sentido, esto es en vano. Yo tratando de hacer lo bueno, de hacer buenas obras, de hacer bien las cosas, y mire lo que nos vienen: persecución, señalamiento, ¿verdad? Amenazas,
Entonces, esto que estamos haciendo es en vano y él lo primero que dice es: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Nuestras obras en el Señor no son en vano porque Dios conoce nuestras obras. Es lo primero que quiere aclarar. Y este mismo texto, a su vez, nos enseña a qué se dedicaba la iglesia. ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? Y eso nos enseña a qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra función? El versículo nos dice que ellos trabajaban, que ellos obraban, y ese trabajo era mostrando su amor a Dios, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. ¿Eso qué significa? Eso no significa otra cosa sino el evangelio puro. Y eso nos enseña que nada más hay que hacer como iglesia, que no tenemos nada más que inventar como iglesia para agradar a Dios, para mostrar nuestro amor a Dios. Nadie muestra su amor por Dios sin servir a los demás, especialmente a los santos, a la iglesia, a los hermanos. Vuelvo y repito, nadie muestra su amor por Dios sin servir a los demás. Esas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, toda la ley de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se desprende de estos dos mandamientos. O están enfocados a obrar hacia estas dos cosas, si pudiéramos decirlo así, hacia Dios y hacia el prójimo. Por eso, de forma tajante y clara, lo dice Juan en su primera carta, el capítulo 4, versículos 9 al 12. En esto se mostró el amor de Dios, o sea, Dios mostró su amor. ¿Cómo mostró Dios su amor? Que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él nos mostró su amor mandando a su Hijo unigénito a morir en la cruz y resucitando de entre los muertos. Ahora, ¿cómo entonces mostramos nosotros nuestro amor hacia Dios? Sigue diciendo el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir que nadie muestra su amor por Dios sin servir a los demás, especialmente a los santos, a la iglesia. Por eso vemos que el versículo 11 nos dice, Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, o sea, no hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, debe ser hasta el fin, porque nadie se va a justificar por sus obras y mucho menos por las obras pasadas. No, es que hubo un tiempo en que yo serví a la iglesia, a los hermanos, eso no cuenta. Es más,
Dice la palabra que así nosotros hayamos hecho el bien toda nuestra vida y volvemos atrás, todo eso queda sin fruto. Entonces, no podemos ni justificarnos por obras, ni mucho menos por las obras hechas atrás. Por eso entonces él dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, esos que están titubeando, no piensen que su obra en el Señor es en vano. Hay fruto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, pero esto debe ser hasta el fin. ¿Por qué hasta el fin? Porque esa es la muestra de que hay certeza en la esperanza que usted tiene en Cristo Jesús. Así que vemos esa exhortación. La evidencia de esperanza en un creyente es que sirve a los santos. La evidencia de que un creyente tiene esperanza en Cristo es que sirve a los hermanos, sirve a la iglesia. De ahí que una de las primeras cosas que hace un apóstata es abandonar la iglesia. Y por eso de ahí también surge la afirmación de que es imposible decir que yo creo en Dios sin estar en una con la iglesia. Hay personas que creen así. Yo puedo creer en Dios sin estar con la iglesia. Nunca. Eso es totalmente falso. Eso no es fe. Eso no es acorde a la fe. Nadie puede pretender decir, yo creo en Dios, yo no voy no estoy con la iglesia ni nada de esas cosas, porque eso allá son también pecadores y son chismosos y criticones y adúlteros, inmorales, son de todo. ¿Qué va uno a meterse allá si son también pecadores como uno? Entonces yo me quedo aquí en mi casa orando, yo leo la Biblia, yo le oro mucho a Dios, con mucha fe. Y yo le hago a los vecinos, yo les comparto cosas y yo soy muy bueno con las demás personas. Una persona que piense así no conoce el Evangelio. Por eso decimos, lo que la iglesia hacía es el Evangelio puro. ¿Qué era lo que hacía? Que el trabajo de amor que ellos hacían era sirviendo a los santos y dice, y sirviéndoles aún. O sea, entonces como una persona que pretende decir que cree en Dios, pero no está con la iglesia, dice y afirma tal cosa. Muéstreme entonces su amor a Dios o su fe en Dios sin estar con la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo lo puede hacer? No, yo soy bueno con las demás personas. Es que la iglesia no es el mundo. La iglesia no son los vecinos inconversos. La iglesia... A veces algunas congregaciones se preocupan y sí, nosotros debemos compartir el Evangelio, ¿cierto? Pero hermano, ese no es el principal objetivo de la iglesia, ese no es. La iglesia predica el Evangelio y debe predicar el Evangelio o evangelizar como le llaman. Eso lo debe hacer es como por inercia. De hecho, Pablo lo presenta así. Pablo no presenta el predicar el Evangelio como el principal objetivo de la iglesia, sino como una manifestación de que Él está vivo en Cristo. Ese texto no lo tengo aquí apuntado, pero vamos a mirarlo. Primera Corintios, o segunda si no estoy mal, Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 12, 13. 2 Corintios 4, 12 y 13. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pues teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Él está usando un salmo y está citando al salmista hablando de la muerte física.
Y el salmista ya manifiesta que la evidencia de que él estaba vivo era que hablaba. Y él usa ese salmo para aplicarlo espiritualmente a decir, como yo creo en Cristo, quiere decir que yo estoy vivo. Y como creí, por lo cual hablo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, él presenta el predicar el evangelio como si fuera algo natural, entre comillas, de un creyente. El principal objetivo de la iglesia es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dijo, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si hiciéramos esa pregunta, ¿qué es lo que el Padre busca? Ahí está la respuesta. Ese es el principal objetivo de la iglesia. Y esa adoración a Dios es, podríamos decir, en resumen, el cumplimiento del gran mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. ¿Y por qué es semejante? Porque el prójimo fue hecho a imagen de Dios. Entonces, si yo amo a mi prójimo, a mi hermano, a los santos, estoy expresando que amo a Dios. Y ese es el fin de la iglesia. Vuelvo y repito, no es que sea malo evangelizar, pero algunas iglesias creen que el evangelizar lo es todo para la iglesia y ese es como que el centro de actividad de la iglesia es ese. Y no es ese. Es esto que estamos viendo, es la iglesia. La iglesia es una comunidad, es una familia. Y ahí es donde se manifiestan los dones. Ahí es donde se debe poner a servir las capacidades que Dios ha dado a cada uno, los dones que Dios ha dado a cada uno. Ahí es donde se evidencia el amor que tenemos en Cristo Jesús. Es dentro de la iglesia. Por eso es imposible que alguien diga que yo creo en Dios, pero yo no voy o no estoy con la iglesia. Eso es imposible. Ahora, en este pasaje, él introduce un elemento en el versículo 11. La fe, la certeza. Y es lo que pasa al siguiente versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este es el nuevo elemento, la fe. Esto que hacía la iglesia es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy. No hay nada más que inventar dentro de la iglesia. Nuestra fe, nuestro amor, que eso es la esencia del evangelio, a Dios debemos mostrarlo sirviendo a nuestros hermanos en la fe. No hay más. Luego, entre los versículos 13 al 15, vemos el ejemplo de la fe y la paciencia de Abraham. Vamos a leer. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahí lo que está haciendo es presentar a Abraham como un hombre de fe que fue paciente esperando la promesa. Y eso es lo que quiere él usar, el ejemplo de Abraham, para mostrarle a los hermanos ahí, que están posiblemente titubeando, a que miren el ejemplo de Abraham. Y el ejemplo de Abraham es un ejemplo de admiración, porque Abraham esperó con paciencia algo difícil de creer. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de una multitud de personas. Y resulta que Abraham tenía, ¿cuántos años? 99, casi 100 años. Y luego su esposa también era ya anciana. Y además de eso era estéril. Entonces, era algo difícil de creer. Algo imposible, ¿verdad?
Imposible. Él estaba en una edad infructuosa. Pablo a los romanos dice que Abraham creyó, tuvo esperanza contra esperanza. O sea, la esperanza de Abraham era contra toda esperanza de poder creer algo semejante. Y más que le digan que es de multitudes, ¿verdad? Ahora, aunque ahí él está en una circunstancia natural, que la promesa es referente a algo natural de tener un hijo y una multitud, más allá de eso, está hablando de una descendencia por fe. Aunque la aplicación es doble, sí va a ser padre de muchas personas, pero el trasfondo de la promesa no era eso, no eran los hijos. En otras palabras, no era lo material, sino la fe. Por eso Pablo a los Gálatas aclara de que la promesa la promesa fue hecha a su simiente, no a sus simientes como hablando de muchos, o sea, como hablando de los hijos naturales, sino de su simiente, y luego aclara, y esa simiente es Cristo, o sea, está hablando es de la fe. Y por eso presenta a Abraham como el padre de la fe. El que cree es semejante a Abraham, amigo de Dios. Así lo presenta nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos es que aunque hay una promesa de algo natural, el trasfondo principal y esencial allí es la fe, y eso es lo que presenta el autor y a Abraham como gran ejemplo de la fe, de la paciencia, de la esperanza. Esto era lo que movía a Abraham. Y eso nos enseña que las circunstancias que podamos estar viviendo naturalmente es propicio para Dios confirmar en nosotros la fe, no tanto para lo material, sino para la fe confirmada en nosotros. Y ahí es donde nosotros no podemos desviar nuestra atención en las cosas de este mundo, sino en la fe, que es lo que Dios quiere afirmar y acrecentar en nosotros. Pero ahora, aparte de mostrar a Abraham como ejemplo para ellos y para nosotros, ahora nos invita el escritor a meditar sobre quién hizo la promesa. Y primero dice, Dios hizo la promesa. Versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa, y eso nos invita es a leer eso con calma, con paciencia. O sea, un momento, el que hizo la promesa no fue un hombre a otro hombre, fue Dios. Dios hizo la promesa a Abraham y ya eso debiera dejarnos plena certeza en la promesa. Confianza total, porque el que hizo la promesa fue Dios. Ahora, Dios, no dejando las cosas así, quiso hacer un juramento para que tuviéramos más confianza en la promesa. Y por eso dice que Dios juró. Pero resulta que para jurar hay que jurar por alguien superior. Entonces, como no hay más nadie superior a Dios, entonces dice aquí la palabra que Él juró por sí mismo sobre esa promesa. O sea, ¿qué más quiere? Y tercero, Dios cumplió la promesa. El versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa, o sea que Dios cumplió la promesa. Ahí presenta entonces a Dios como garante para que los hermanos se animen a estar firmes hasta el fin y continúen sirviendo a los santos. Ahora, esto del juramento luego lo amplía del versículo 16 al 18. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, ¿cierto?
Sobre todo antes, ¿cierto? Antes eso era algo más serio. Cuando alguien juraba, no, ya. Si juró es porque así es. Se tenía más respeto al juramento antes. Alguien juraba y no, ya. Si juró es porque es así, porque si él juró, se está metiendo es con Dios y eso ya lo respetaban. Entonces ahí ya se acaba toda controversia, no hay más que dudar. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Son dos cosas que no cambian. Inmutable significa que no mutan, que no cambian, que es invariable, que no se puede modificar. Y presenta allí, el versículo 18 dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces Dios juró sobre esa promesa para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza que tenemos en Cristo, dice luego el versículo 19, es nuestra segura y firme ancla del alma. Repito, la esperanza en Cristo es nuestra única, segura y firme ancla del alma. Mientras estemos, hermanos, en este mundo, no hay más nada que esperar. No hay más nada. Así usted tenga necesidades, enfermedades, dificultades, cuando usted presente a Dios esas cosas y se las pida a Dios, seguramente todos queremos el bien y el éxito y la prosperidad en todas las cosas, materiales, la salud, en todo. Dios puede responder estas cosas, pero más allá de eso, lo que Dios quiere es afirmar nuestra fe, confirmar nuestra fe. Por eso no perdamos de vista, mientras estemos en este mundo, no hay más nada que esperar. No hay más nada que buscar aquí. Es nuestra esperanza en Cristo, eso es lo único. ¿Para qué entonces nos afanamos? ¿Para qué entonces nos desesperamos? Esto es lo único que debemos buscar. Uno cuando piensa así realmente, yo creo que uno termina importándole, lo demás le termina importando nada. ¿Qué importa esto? ¿Qué importa aquello? ¿Qué importa tantas preocupaciones? Tantas cosas. Por eso dice la palabra, por nada estéis afanosos. Presente vuestras peticiones a Dios con acción de gracias. ¿Verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Cuáles son las cosas? Comer, beber, el vestir. Son añadiduras, dice Cristo. ¿Y quiénes son los que están detrás de esas cosas, ansiosos, desesperados y ambiciosos? Dice el mundo, la gente, los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios buscan estas cosas. Pero lo que nosotros debemos es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas otras cosas, que claro que las necesitamos, vendrán simplemente como añadidura. O sea que las cosas de este mundo son añadidura, no más, añadiduras. Nada hemos traído a esta vida, nada vamos a llevarnos. Desde que nacimos hasta que morimos, lo que recibimos es añadidura. Y por eso Salomón termina concluyendo que el todo del hombre en esta vida es guardar sus mandamientos. Eso es lo único.
Por eso dijo Cristo que Salomón ni aún con toda su riqueza, su gloria, se pudo vestir como una sencilla y simple flor del campo. Porque la esencia no son las cosas materiales, sino el propósito para lo cual Dios la puso. Y a esa flor Dios la puso para que fuera allí hermosa con sus tipos de colores y ya. Y Salomón no fue hecho para esas cosas son cosas extravagantes, exuberantes, cosas que no necesitamos en esta vida. Versículo 19 en la parte final dice, esa esperanza que tenemos penetra hasta dentro del velo. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay más garantía todavía. No solamente que es Dios quien la prometió, es Dios que puso juramento, es Dios quien la cumplió, sino que ahora muestra a Cristo como el que lleva esa garantía hasta dentro del velo. Eso es una figura de la ceremonia de los sacerdotes, que después de hacer el sacrificio entraban hasta ya una sola vez al año, y al otro año tenía que volver a hacer lo mismo, y cada año tenía que volver a hacer lo mismo. Ahora, este velo al cual Jesús traspasó no fue al mismo de los sacerdotes del antiguo pacto. Él traspasó los cielos. Por eso dice el versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Retengamos nuestra profesión. Es la misma exhortación que viene trayendo. Retengamos nuestra profesión. Capítulo 6. Retengamos nuestra profesión. Cristo dio y da garantía de la promesa que cuando vino a esta tierra hizo el papel, el rol de sumo sacerdote, penetró hasta dentro del velo no terrenal, sino del velo celestial, y se sentó y dio por terminada la obra. Ya no hay más sacrificios que hacer, ya no hay más obras que hacer, ya no hay más nada que hacer. Cristo ahora fue el precursor y el intercesor para siempre, dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor y hecho sumo sacerdote para siempre, no por ese año ni hasta el otro año, sino para siempre. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué dice eso? Porque en el tema del velo, a Aarón, que fue el primer sacerdote, Dios le dijo que entrara hasta adentro, hasta el velo, para que no muriera. Y Cristo murió. Y en esa obra sacerdotal, primero murió por nosotros y traspasó el velo. Y resucitó de entre los muertos para que nosotros vivamos. Ahí es donde está el sello de garantía final, la firma final, la estampa final de la promesa. Él resucitó. Aarón entraba allí y bueno, no moría. Para eso Dios le dio la orden. Pero al fin de cuentas, como hombre, algún día tenía que morir. Mientras que Cristo hizo la obra perfecta. Murió y entró hasta dentro del velo celestial, a donde ningún sacerdote del antiguo pacto podía entrar, sino que hacía una obra aquí en la tierra prefigurada de cómo era en el cielo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo? Dice que Dios le mostró de cómo era el tabernáculo en el cielo, y entonces Moisés, como vio que era en el cielo, lo hizo aquí en la tierra. Esa era una fotocopia. Y los sacerdotes y levitas ministraban en esta fotocopia terrenal. Y Cristo hizo esa obra sacerdotal en el verdadero templo celestial.
Por eso entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, que crea en mí, vivirá.